La Iglesia Evangélica Pentecostal Palabra de Verdad le acerca a usted y su familia la Palabra de Dios. Gracias a Dios en este día de que podamos estar nuevamente juntos compartiendo el mensaje de Dios para nuestra vida. En este día quisiera compartir con usted una de las cosas importantes en la cual Dios, a través de todos los tiempos, deseó enseñar a los hombres. Reconocer y saber quiénes son aquellos que son llamados realmente por Dios para ser el servidor de Él, para ser el sacerdote de Él, para ser el ministro de Él, para ser el siervo de Dios. Hoy nosotros podemos encontrar muchas personas diciendo ser siervos de Dios, y la pregunta es, ¿será que fueron llamados por Dios? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque a través de todos los tiempos, muchos se han erigido como hombres de Dios, como personas de Dios. Y es importante entender los que son llamados por Dios, cómo lo prepara Dios. Entonces vamos a compartir en el libro de Hebreo capítulo 5, desde el primer versículo, dice la palabra de Dios: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificios por los pecados. Qué importante es entender esto, ¿no? De que dice el escritor del libro de Hebreo, todas las personas, todos los hombres, todas las personas que fueron llamados en el sacerdocio, que es en el ministerio de servir a Dios para sacrificar sacrificios de ofrenda, de adoración, alabanza, administración de Dios. Dice todos los hombres que Dios levanta, que Dios lo llama, lo constituye a esa persona como una persona que pueda favorecerle a las demás personas, que puedan estar a favor de las otras personas necesitadas en lo que respecta a Dios. No en otras cosas, a favor de ellos en lo que respecta a la política, no, de ninguna de esas cosas, sino que dice Dios en lo que respecta a Dios, para que le favorezca a esa persona en lo que concierne a las cosas de Dios, en lo que concierne a su vida con Dios. Entonces dice el escritor, está constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. Cuando enseña la palabra de Dios que Dios llama a un ministro, a un siervo de Dios, es para que esa persona esté a favor de las personas en lo que respecta a su vida, tal vez de transgresión, de falta, de pecado, de error, de ignorancia, de cosas que él no entiende de las cosas de Dios, por la cual le llevó a pecar, le llevó a faltar, le llevó a hacer cosas que no son agradables delante de Dios. Entonces dice Dios llama a un hombre, a una persona con un llamamiento de servicio a Dios, para que esa persona, al servirle a Dios, Dios no necesita nada, las personas necesitan. Entonces servirle a Dios es servir a esa persona que tal vez está sufriendo por causa de sus errores, está siendo mal conducido por causa que no tiene verdad. Entonces tiene que ministrarle la verdad, enseñarle, favorecerle a la persona. El siervo llamado por Dios no está para que él se favorezca a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Favorecerse a sí mismo primero. Es como tener preocupación primero en sus cosas. Tener preocupación primero en lo que respecta a la vida de él.
Y Dios dice no. Está constituido para que favorezca primeramente a las personas, porque eso nos llama una atención tremenda. Dios realmente nos proveyó, a los siervos de Dios les proveyó de todo. Pero cuando le manda a servir, dice no toméis ningún bolso, ningún nada para que pueda llevar algunas cosas para proveerte de algo. No lleves nada. Dios está mostrándonos que le provee primeramente de todas las armas necesarias para servir. Pero para sus necesidades, Él se va a encargar en el servicio que Él hace, que esa persona hace. Él se va a encargar, porque Él se va a encargar a ser el proveedor de su siervo. Hoy podemos encontrar siervos que primeramente se preocupan por sus necesidades y después para servir a Dios, después para compadecerse por las personas, después para presentar sacrificio por las personas, después para orar por las personas, primeramente sus necesidades. Y no es así. Dios nos enseña que el llamado al servicio de Dios realmente es alguien que va recibiendo de parte de Dios esta preparación para compadecerse, para favorecer a las personas y para presentar ofrenda y sacrificio por los errores de las personas. Entonces dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Escuche bien, un hombre, un siervo de Dios, preparado por Dios, se muestra, dice Dios, debe demostrar paciencia. Paciencia que es tolerar, soportar, tener paciencia con aquella persona que padece necesidades, con aquella persona que está sufriendo por causa de sus errores y pecados, sus transgresiones ante Dios. Entonces, al mostrarse paciente, puede entender que esa persona ignora de las cosas de Dios, desconoce las cosas de Dios, es ignorante de las cosas de Dios, por lo tanto cometió transgresiones porque es ignorante. ¿Qué quiere decir? El llamado por Dios no condena. El llamado, el siervo de Dios que es llamado por Dios no condena, no maldice, porque está puesto para bendición. Por lo tanto, enseña. Y Él presenta los sacrificios que son necesarios para que una vida realmente sea bendecida por Dios. Él ora por esa persona, Él ayuna, Él gime, Él clama ante Dios para que esa persona sea bendecido. Por causa de su ignorancia, recibió tantos males. Entonces dice, para que tenga paciencia, y dice de los ignorantes y extraviados, que por el hecho de no conocer la verdad, hemos tenido camino que nos llevaron a caminos de error, a final, a puertos de error, a lugares de error. Por eso hemos sufrido dolencia, hemos sufrido circunstancias malas en nuestra vida. Y el hombre que es llamado por Dios a servir a Dios es paciente con el extraviado. ¿Para qué? Para que llegue el tiempo de que él pueda aprender la verdad. Y conocer la verdad va a hacer que camine realmente a puerto seguro, a final seguro, a consecuencias seguras en su vida, porque hoy conoce la verdad. Por ese motivo se encuentra paciente. Por eso yo creo que la paciencia en el siervo de Dios es la humildad. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y la humildad es tener la capacidad de reconocer nuestros límites, que realmente no todos sabemos, no todos entendemos. Entonces yo pongo como ejemplo mi vida, que yo también soy necesitado de Dios. Por lo tanto, el extraviado y el ignorante, ¿cuánto más? Entonces dice,
para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y el entender que estoy rodeado de debilidad tiene que hacerme capaz de entender que tengo límites. Que como hombre de Dios, siervo de Dios, que estoy guiando a otra persona, yo también soy débil, tengo debilidad porque tengo límites. No todo entiendo, no todo sé, no todo puedo, no todo logro. Entonces me hace entender que yo necesito de mi prójimo, entonces no estoy sobre él, estoy con él. Entonces el ser paciente nos lleva a una vida de humildad. Esta palabra realmente de Dios, de entender que estamos rodeados de debilidad, porque somos seres humanos, pero la tristeza en este tiempo es encontrar hombres que dicen llamarse siervos de Dios, hombres de Dios, con tanta arrogancia, con tanta soberbia, con muy poca paciencia y humildad, y nos duele. Y nos duele por el hecho de que muchas personas pueden seguir siendo personas extraviadas, ignorantes, porque muy poca preocupación tiene por el ignorante y el extraviado. Entonces dice, nosotros tenemos también, somos seres humanos, por más que sea siervo de Dios, y por lo tanto debo aprender de Jesús a ser humilde, a reconocer mis límites, a saber que no todo sé, no todo entiendo, por lo tanto necesitaré en algún momento de mi prójimo. Entonces no me hace estar sobre él, me hace compartir con él. Y dice, por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Por lo tanto, entendiendo, el que es llamado por Dios sabe que él tiene debilidad, sabe que él no todo puede y debe presentar también por sus errores y por los demás. Entonces no es más que su prójimo. No está arriba de su prójimo. No es especial, no es el intocable, no es el todo lo sabe, sino que es alguien que Dios llamó para que le sirva. Y escuche bien lo que dice Dios. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y dice, nadie puede decir, yo soy un siervo de Dios para que le honren como siervo, si el testimonio de su vida no demuestra como Dios enseña, porque Dios no lo va a honrar al que Él no llamó. Dios dice, yo honro al que me honra. Por lo tanto, un servidor de Dios, alguien que sirve a Dios, es alguien que debe honrar a su Creador, obedeciendo las enseñanzas, la preparación de Él para ser un siervo, una herramienta de Él. Y nadie, ahora encontramos tantos que ellos mismos hacen que las personas le honren como siervo de Dios sin tener testimonio de ser llamado por Dios. El que es llamado por Dios, Salmo 23, versículo 1 y 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en lugares de delicado pasto me hará descansar. Por lo tanto, no todo lugar están los que son llamados por Dios, sino en los lugares donde se ministran el delicado pasto. Es el lugar donde las almas descansan. Dios lo bendiga muchísimo. Y quiera Dios que todo aquel que tenga un llamado de Dios entienda que Dios lo va a preparar. Dios lo bendiga muchísimo. Y si quiere tal vez compartir más, lo invitamos a nuestras reuniones. Dios nos bendiga hasta un próximo encuentro.
La palabra de Dios tiene poder para transformar su vida. Lo invitamos a los cultos. Miércoles y viernes, 15 y 20 horas. Sábados, 15 y 19:30 horas. Domingos, 19:30 horas. Iglesia Palabra de Verdad. Roque Sáenz Peña 990, esquina Poggio.